Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Toñi y hoy os voy a mostrar cómo hacer la flor cantuta, que me la pidió una de vosotras y le dije, pues ¿sabes qué? Carmen Isabel, la voy a hacer en tu honor. O sea que así ya lo sabes, Carmen. Esta flor va a tu nombre, que es la flor nacional del Perú. Una cosa os voy a decir, la del Perú, la más habitual es así, en roja, y la parte de abajo es de un color fucsia. Las hay también de todo un color, toda roja, toda fucsia, la he visto incluso amarilla. Esta es la del Perú. Y luego tenemos la misma, que es la flor nacional de Bolivia. Es exactamente igual, lo único que esto es verde, hasta aquí es amarillo y luego es roja. Entonces, en cuanto hagamos una, ya simplemente luego cambiáis los colores y ya tenéis la otra flor. Yo os voy a enseñar a hacer esta, que es de dos colores, que es un poquito complicada por la punta. Cuando veáis que la estamos haciendo queda como muy feo, es muy fea, ¿no? Dices, cosa más fea, pero luego una vez ya toda montadita queda bastante bonita. Bueno, para hacer esta flor, ¿qué hemos necesitado? Pues lana roja y de color fucsia. Mirad, no sé si se ve, pero yo siempre uso lanas para 4-5 milímetros o como mucho, como muy poco de 3 para que quede bonita. Para hacer los pistilos he usado hilo de algodón, que es una lana un poquito más gorda de color granate, el crochet del 1,5, tijeras, lana verde también para hacer todo lo que es el cáliz y tal. Hemos dicho las tijeras, el crochet, la lana verde, cinta de ramos, quien tenga, y quien no tenga, pues lana verde simplemente. El alambre, el más finito, el de 0,40, no vamos a usar ningún otro, con este ya nos basta. Y pistola de silicona caliente para poder montarla. Me parece que no me dejo nada más. Entonces, con todo esto, pues ya podemos empezar a diseñar nuestra flor. Vamos a ello. Vamos a empezar levantando 31 cadenetas, 31 puntos de cadena. Giramos y en la segunda cadena empezamos a hacer puntos bajos. Y vamos a ir haciendo puntitos bajos todo el lado. Todo el lado de puntos bajos hasta llegar al último punto donde tenemos el nudo. Es muy fácil hacer esta. Hemos llegado al último punto y en este donde tenemos el nudo, aquí vamos a hacer 5 puntos bajos más, los 5 en el mismo punto, ¿vale? Hacemos 5 aquí dentro y luego vamos a finalizar esta vuelta con todo el otro lado de puntos bajos hasta llegar al principio otra vez. Venga, ya hemos hecho toda la vuelta de puntos bajos. Hemos llegado otra vez al final y nos vamos al primer punto de esta vuelta. Hacemos un raso, cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. Y ya tenemos el primer punto bajo. Tenemos que hacer ahora en cada punto otro punto bajo y en total haremos 29, contando el que tenemos 29 puntos bajos más. Hemos hecho nuestros 29 puntos y vamos a seguir con un punto bajo en el siguiente punto, pero vamos a cambiar de color. Así que en el siguiente punto empezamos con el punto bajo, pero cambiamos de color. Ya hemos hecho el cambio y ahora vamos a trabajar con el otro color y escondiendo las hebras. En el mismo punto, un medio punto alto. Sí.
Ahora, venga, en el siguiente punto vamos a hacer otro medio punto alto y en el mismo 2 puntos altos más. Seguimos. En el siguiente punto, otros 2 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente, 2 más. 2 puntos altos más. Pasamos al siguiente. Volvemos a hacer 2 puntos altos. Y en el mismo punto, el medio punto alto. Nos vamos al siguiente punto. Hacemos un medio punto alto. No lo he enganchado bien. A ver. Medio punto alto. Y ya vamos a cambiar de color con un punto bajo. En el mismo punto, el punto bajo. Cambiamos de color. Tenemos el punto bajo. Vamos a estirar bien. Y ahora simplemente nos toca acabar todo este lado del pétalo con puntos bajos, tal como hemos hecho el otro lado. Vamos a ir escondiendo el poquito de hebra que queda. Y eso sí, cuando llevéis 4 o 5 puntos de color rojo, cortar la hebra del otro color, porque si no le vais a tener que dar toda la vuelta. Es más cómodo, pues eso, cuando llevas 4 o 5 puntitos, la cortaremos. Y así podemos trabajar más tranquilas. Yo, por ejemplo, aquí ya la corto y sigo haciendo todos mis puntos bajos. Venga, llegamos a nuestro último punto, que lo tenemos aquí arriba. Hacemos también punto bajo. Buscamos el primer punto de esta vuelta y pasamos un raso. Sacamos un poco la hebra y vamos a poner ya a medir nuestro alambre para trabajar con el alambre. Y acordaros que yo siempre normalmente lo mido, pues que salga un poco y hasta la punta, y aquí ya doblo y ya tengo mi alambre medido. Dejamos siempre un poquito más por si acaso y ya podemos trabajar con el alambre. Lo introducimos, sacamos un poquito. Venga. Ahora tenemos que ir escondiendo el alambre, así que aquí hemos hecho el raso, levantamos cadeneta y en el mismo punto vamos a hacer el primer punto bajo. Y vamos a seguir con puntos bajos. Tenemos uno, vamos a hacer 29 más. Tendremos que tener 30 puntos bajos. 29 y 30.
volvemos a coger la lana del otro color y en el mismo punto vamos a cambiar el color con medio punto alto. Cogemos hebra, introducimos y aquí ya sacamos con el otro color. Y hacemos el medio punto alto. Ya hemos cambiado el color. Pues venga, ahora vamos a tener que ir escondiendo la lana roja y el alambre. En el siguiente punto vamos a tener que hacer un medio punto alto y un punto alto. Vale, ahora es que no lo veía bien en el siguiente punto. Venga, un medio punto alto y en el mismo punto un punto alto. Vamos al siguiente punto, que vamos a hacer 2 puntos altos o un aumento de punto alto, que es más fácil de decir. En el siguiente punto, otra vez 2 puntos altos. Nos vamos al siguiente y en ese tenemos que hacer 2 dobles puntos altos. Vaya, es que no tengo lana. A ver. Ahora. 1, 2 dobles puntos altos y en el mismo un triple punto alto. ¿Vale? Vamos a cortar la lana esta, yo al menos. Seguimos. En el siguiente punto, 2 triples puntos altos. Uno. Dos. Y un doble punto alto en el mismo punto, ¿eh? Vamos al siguiente punto y vamos a hacer simplemente un punto alto. Siguiente punto, un doble punto alto y 2 triples puntos altos. Siguiente punto, un triple punto alto y en el mismo punto 2 dobles puntos altos.
Vamos al siguiente con punto alto y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Al siguiente punto otra vez 2 puntos altos. Pasamos al otro punto y hacemos un punto alto y un medio punto alto. Y en el siguiente punto un medio punto alto y un punto bajo en el mismo punto. Cambiamos de color. Bueno, yo para cambiar ya sabéis que empiezo con el mismo. Y hacemos punto bajo. Saco hebra y ahora es cuando ya pongo el otro color. Y mi punto bajo. Y ahora ya vamos a acabar este pétalo simplemente haciendo puntos bajos en cada punto, hasta abajo del todo, escondiendo nuestro alambre y haciendo puntos bajos. Lo mismo cuando llevéis 3 o 4 puntitos de este color, para que no moleste tanto, yo prefiero cortar la hebra, que ya no voy a usar del otro color. Y sigo trabajando todo puntos bajos hasta llegar al final. Cuando ya hemos llegado abajo del todo, nos queda el punto este de aquí en medio, que lo vamos a hacer también con un punto bajo. Y ahora de donde sale el alambre, introducimos el crochet y hacemos un raso. Sacamos la hebra y ya sabéis que todos mis pétalos los remato de la misma manera. Paso los 2 alambres y es cuando estiro. 2, 3 vueltecitas, lo pongo por el medio, giro el alambre y ya corto bien a ras. Vale, ya tenemos un pétalo hecho. Simplemente lo moldeáis bien. Este más o menos sería así. Vale, yo lo he hecho de 2 colores porque he visto que esta flor predomina eso, los 2 colores. Lo podéis hacer todo de un color, o toda roja, toda de este color, fucsia, blanca también las he visto. La de Bolivia es amarilla, roja, tiene más colores, vais cambiando. Claro, si la hacéis toda de un color, pues oye, todo esto de aquí nos libramos de ir cambiando. Pero de hecho el pétalo se hace igual. Y tenemos que hacer 5 iguales. Ahora vamos ya con el cáliz de la flor. Vamos por el cáliz. Vamos a empezar con el anillo mágico. Subimos con una cadeneta y empezamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Estiramos, pero yo os recomiendo que no estiréis mucho, que dejéis un poquito, si puede ser abierto, porque por aquí luego tienen que pasar todos los alambres. Si estiramos mucho, luego nos costará. Buscamos el primer punto de salida y hacemos nuestro raso. Levantamos una cadeneta y en el mismo punto ya sabemos que tenemos que hacer otro punto bajo. Y en esta segunda vuelta vamos a hacer un punto sobre punto, así que
haremos 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 6. Me lo voy a colocar. Venga. Ya sabemos que nuestro punto raso, levantamos una cadeneta y en el mismo punto otro punto bajo. Así es como empezamos todas las vueltas. Tenemos un punto bajo, pues en el siguiente vamos a hacer un aumento de punto bajo. Así que haremos 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente el aumento de punto bajo. Y acabaremos esta vuelta con 9 puntos bajos. Me queda el punto bajo y en el siguiente el aumento de punto bajo. Bien. Buscamos el primer punto de salida y un punto raso. Subimos cadeneta, en el mismo punto otro punto bajo. Y ya tenemos preparado para empezar la siguiente vuelta, que va a ser un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente el aumento de puntos bajos. Así que haremos una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Y acabaremos esta vuelta con 12 puntos bajos. Venga, buscamos otra vez el primer punto de salida y hacemos nuestro raso. Y ahora vamos a hacer simplemente 3 vueltas de punto sobre punto. Así que subimos con cadeneta y ahora en cada punto bajo un punto bajo. 3 vueltas de 12 puntos bajos. Hemos acabado las 3 vueltas. Siguiente vuelta va a ser la cadeneta y ahora haremos 3 puntos bajos y un aumento. Acabaremos la vuelta con 15 puntos bajos. Toda la vuelta igual, 3 puntos bajos y un aumento. Cuando acabemos la vuelta haremos 3 vueltas más de punto sobre punto, es decir, 3 vueltas más de 15 puntos cada vuelta. Hemos acabado estas 3 vueltas y finalizamos con el punto raso. Subimos cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto, en el mismo un punto alto, una cadeneta y en el cruce un punto bajo. Y volvemos a hacer en el mismo punto un medio punto alto. Pasamos al siguiente punto con un punto bajo. Tenemos ya un pétalo del cáliz. Y esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. Nos saldrán 5. Entonces, en el siguiente volvemos a repetir con otro punto bajo. Pasamos al siguiente con el medio punto alto.
el punto alto, cadeneta, en el cruce un punto bajo y en el mismo punto medio punto alto. Y nos pasamos al siguiente punto con un punto bajo y repetimos punto bajo, medio punto, cadeneta y así hasta que nos salgan las puntitas que nos tienen que salir, ¿vale? Y ya tendremos el cáliz de la flor formado. Rematáis bien y se acabó. Vamos a hacer ahora los pistilos, que son muy largos, ¿eh? Y es de 3. Ya muchos sabréis cómo hacerlo porque ya hay varios tutoriales en lo que lo hemos enseñado, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Yo lo hago con hilo de color granate o lana muy finita, lo que tengáis más finito. Y el alambre, el de 0,40. Cortáis unos 20 centímetros más o menos de alambre. Entonces, para que no nos resulte muy difícil, nos vamos a un ladito, lo cogemos bien y simplemente enroscamos, que cubra bien el alambre. Y vamos a enroscar como así a ojo unos 2 centímetros, más o menos, un trozo, ¿eh? Lo cogemos por los dos lados y nos lo llevamos al centro. Venga, en el centro vamos a chafarlo. Nos queda solamente una forma. Y aquí nos vamos a asegurar y entonces ya vamos a terminar de enroscar y tapar los dos alambres y el hilo que nos sobra. Aquí es más fácil porque si le damos vueltas acabamos antes. Y lo hacemos larguito, ¿eh? Bien larguito. A mí me caben tranquilamente mis 4 dedos. Vamos a asegurarlo. Abrimos el alambre, lo ponemos por el medio el hilo y ahora le damos un par de vueltas bien apretadas para poder cortar. Bien, una vez lo tenemos así, simplemente lo abrimos con la yema de los dedos, pellizcamos y chafamos para atrás. Y ya nos quedan las 3 puntitas. ¿Vale? De estos, cada flor lleva entre 5 y 6. Y montarlos es fácil, porque hay uno que es muy largo. Voy a alejar un poquito el zoom, seguramente lo acerque, porque siempre lo hago al revés. Ya sabía yo. Bueno, venga, ahora sí que lo he alejado. Pues de estos, lo que os decía, lleva entre 5 o 6. Yo voy a poner 5. Uno es el más largo y entonces los otros son como más cortitos, pues simplemente los ponemos más atrás y aquí los vamos enroscando. Van todos, o sea, es uno muy largo, los otros más cortos, otro un poco más para aquí. Dos, 4 y 5. Es tan fácil como hacerlo así.
y ya tenemos todos los pistilos de la flor. Con 5 ya es suficiente. Que queréis ponerle 6, pues le ponéis 6. Ya tenemos otra parte de la flor, así que ahora vamos a montarla. Pues vamos a montarla y vamos a montar, bueno, esta la he hecho sola de un color, que este color es que a mí me encanta. ¿Vale? Quedaría una cosa así. Es un poco complicadito montarla, ¿eh? Hay que tener paciencia. Ya os lo digo desde un principio. Vamos a coger nuestras hojas, ahora vamos a montar la que hemos hecho, todos juntos, ¿vale? Cogemos nuestros 5 pétalos de la flor, los pistilos y el cáliz. La pistola de silicona caliente y ahora simplemente es prepararlas. Las doblamos, ¿vale? Bien dobladitas de arriba. Cogemos una segunda y ya la doblamos un poco. En un lado vamos a poner silicona caliente de arriba hasta más o menos el medio. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí abajo queden así de separadas solo. Tal cual queden, juntáis lo de arriba como quede. O sea, hemos puesto la silicona simplemente para que juntarla. Lo que influye es esto. Cogemos una tercera y también la doblamos un poquito y hacemos lo mismo. Ponemos la silicona de arriba más o menos hasta la mitad. Entonces os tenéis que fijar abajo, abajo, que quede más o menos así. Esta se me retuerce de arriba, pues bueno, pues retorcida, es igual. Pero abajo quiero que me quede un poco separada. Una vez tenemos 3, o si queréis 2, pero con 3 es más fácil, en el medio vamos a poner silicona también, por la mitad más o menos, un pegotito ahí en medio. Y aquí es donde vamos a poner los pistilos, que queden. Voy a juntar porque la tenía que haber puesto el silicona un poquito más abajo, pero bueno, más o menos. Que queden separados, así se van mejor. O sea, separados no, perdón, hacia afuera. El alambre este que sobra de aquí, los cortamos, ¿vale? Porque ya tenemos bastantes alambres arriba. Y ahora vamos a seguir poniendo los 2 que nos faltan. Volvemos a poner silicona de más o menos arriba hasta la mitad. Y empezamos a poner también en el otro lado, porque ya se nos van a juntar. Cogemos otro y lo pegamos. Este lo escondo. ¿No veis cómo ya se nos van juntando? Porque esto de aquí arriba es muy estrechito. Y entonces unos tapan al otro. Y vamos por el último. Y el último hacemos lo mismo. En el lado. Y ya podéis poner por aquí y un poquito para que el último cubra todo. Lo pegamos bien. Y es lo que os he dicho. Lo difícil es que lo de arriba quede así muy pegadito. Porque esta flor es muy estrecha de arriba. Luego si os queda silicona, cuando ya esté seca, simplemente la retiramos y ya está.
y no se ve feo. Y yo de arriba igualmente la chafo más. Colocamos bien los pétalos de abajo. Arriba vamos a retorcer todos los alambres juntos. Y esta es la parte que a mí me es más complicada, que es introducir el cáliz. Entonces, como hay bastantes alambres, ya os daréis cuenta de que es que se va pinchando por donde no queremos y cuesta de que salgan. Pero bueno, paciencia. Venga, se mete un poquito porque no puedes meterlo mucho, solamente se ha metido un poquito de aquí, pues hasta donde quepa, pero que no se vea lo de arriba, lo tapamos. Y yo lo aseguro con un pegotito, nada, en dos. Ya con esto hay más que suficiente. Bueno, ¿veis? Ya la tenemos. Y entonces ahora lo único que quedaría sería aquí, pues quien tenga cinta de ramos con cinta de ramos y quien no, pues con lana verde, pues tapar ese poco alambre que hay. Tapamos el alambre. Y cuando ya tengáis pues 4 o 5 hechas, este alambre me ha quedado muy pequeñito, la verdad, para luego poder juntar otras, pero bueno, es lo que hay. Bueno, los tapamos, ya os digo, o con cinta de ramos o quien no tenga, pues que lo haga con lana verde, con la lana que hemos usado para este. Esto no me ha salido muy bien. Y lo que os digo, para hacer un ramillete, pues cogéis 3, 4, 5, luego las vais juntando aquí arriba y vais tapando, que si os es más fácil porque se os junta mucho, luego ir tapando con la cinta de ramos o con la lana verde, pues esto ya cada uno que lo haga como quiera. Pero para ir formando los ramos, los racimos, pues lo ideal es que sean de 4, de 5, de 5 flores, que es cuando queda bonito. Y ya tenemos nuestra flor acabadita, que bien bonita es y lo que me ha costado diseñarla. Porque en un principio la hice toda de una pieza y queda como una cosa faldera, parece un vestido con... No me gusta. De una pieza es hacerla muy fácil, pero el resultado no tiene ni punto de comparación como cuando lo hacemos tranquilamente y con nuestros alambres, que es como a mí me gusta trabajar. Pues nada, como siempre, daros las gracias por seguirme y espero vuestras sugerencias y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias a todos.